tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con mi doblemente tocayo, Néstor Manuel Avendaño. Muchas gracias, doctor. Gracias, Néstor. Un gusto poder recibirlo en este 2019. Lleno de problemas. Un año muy lleno de problemas. Un año lleno de problemas. Y ahora vamos a desenmarañar esa afirmación. Empecemos por lo más reciente, doctor. Hace un par de días se celebró en el INCAE un foro de empresarios y profesionales, sí. Justamente para analizar, tocar las condiciones, según un informe que usted preparó, de los últimos 40 años en Nicaragua. 48 años, 48 más años 2 años proyectados. Y de una proyección de 2 años. 50 años de economía. Sí. Así se llama ese libro. Un informe bastante extenso que presentó usted evaluado por sectores, evaluado por rubros. Y por mercados. Y por mercado, sí. Cuéntenos de ese foro, doctor. Bueno, el foro fue una iniciativa de 5 colegas, amigos, digo colegas aunque no sean economistas, pero son profesionales, Sí. Entre ellos yo. Me refiero a Ricardo Meléndez, que es el gerente de constructora Lacayo Fiallos, Edgar Chamorro, que trabajó en los años 80, a quien yo tuve el gusto de conocer, fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Medinca. Sí. Está Alejandro Bolaño Davis, un académico y excelente instructor de cómo manejar grupos para llegar a soluciones nacionales. Un metodólogo. Metodólogo, experto, es un gran coach internacional, diría yo. Aquí estuvimos conversando con él a propósito de su libro, el nicaragüense. Sí. Roberto Rondón, exministro de Agricultura en el gobierno de la señora Violeta Barrios Vida de Chamorro, y este servidor, que trabajé en los 80 en el Ministerio de Planificación. Y por supuesto, trabajaba en el Banco Central antes de llegar al Ministerio de Planificación. Trabajé después en el Ministerio de Cooperación. Yo anduve como en 5 o 7 instituciones públicas a lo largo de 26 años, en 5 administraciones públicas, donde desafortunadamente, tocayo, todo el mundo me asocia con un partido político, y hasta el día de hoy nunca he pertenecido a ningún partido político. Sí. Te diré una anécdota rápida. Cuando subió al poder el presidente Arnoldo Alemán, yo le dije, a mí me dijeron somocista cuando regresé de la Universidad de Yale, donde yo me gradué. Después me dijeron que era sandinista cuando ganó la presidencia la señora Violeta Barrios, viuda de Chamorro. ¿Y ahora cómo me van a decir ustedes? Violetista. ¿Sabe? Ajá. Me quedo viendo y me abrazo. Vos sos arnoldista. O sea, he pasado por todas las vicisitudes partidarias de este país, que mucha gente aquí se confunde. Ese somos, este sandinista. Yo soy economista y creo que es la mejor carta de presentación que puedo hacer frente a los nicaragüenses. Los que andan con esos otros argumentos, pero yo creo que no se han dado cuenta quién soy yo. Te cuento esa anécdota porque nos han tratado de estigmatizar políticamente el foro. Y eso, te voy a decir, es una gran falsedad de estar diciendo que el foro anda con fines partidarios, con fines, incluso hasta de destrucción de organizaciones gremiales de productores. No, si aquí hay que sumar, aquí hay que provocar un eco nacional de que es necesaria una solución pacífica y negociada al problema político que tenemos. ¿Cuál era el objeto del foro? ¿Era ese el objeto del foro? El objeto del foro es escuchar la opinión de los empresarios, no de cámaras de productores, porque las cámaras ya han emitido su opinión. Escuchar la opinión empresarial, la opinión de empresarios y profesionales
en torno a la búsqueda de una solución de estos problemas que están repercutiendo en una forma draconiana en el escenario económico del país. ¿Cómo invitar a esa negociación para resolver los problemas políticos que tiene el país? Ese era el objetivo. En una de las conversaciones que tuvimos el año pasado, doctor, habrá sido tal vez hacia mayo, o mientras se llamaba al primer paro nacional, estuvimos hablando de los efectos que esto iba a tener, de todo lo que estaba ocurriendo iba a tener en la economía. Sí. Y hubo mucha gente que decía, la economía es lo de menos, eso se va a componer más tarde. Lo primero es sacar al gobierno del poder, poner un nuevo gobierno y la economía se va a resolver, eso casi automáticamente. Y aquí quedamos de que eso no era tan así. Eso no iba a ser de ninguna manera en ese sentido, porque aquí prácticamente desde los primeros días nosotros hablamos aquí de que la solución tenía que ser una solución conversada, una solución platicada. No quiero ocupar la palabra negociación para que no se malinterprete, que había que conversar y había que platicar para encontrar una solución. Eso lo dejamos claro desde el primer día, sí. O desde los primeros días, porque los efectos en economía, es decir, los efectos sociales, usted incluso hablaba de que estábamos ya yendo hacia un abismo, en la forma en que estábamos yendo en aquellos días, y efectivamente me parece a mí que hemos caído, tal vez no hemos ido al fondo del barranco, pero ya estamos en el barranco. Estamos cayendo dentro del barranco. Sí. Y en todos los sectores, pues, en todas las formas de vida de los nicaragüenses, me parece, estamos yendo para abajo. ¿Qué se propuso en este foro? Bueno, te diré que en el foro, y para honrar la opinión empresarial, porque no es la opinión exclusiva de los organizadores, nosotros invitamos a conocer el pensamiento empresarial ante este problema, para elevarlo. No para quedarnos nosotros con elevarlo, te voy a decir, no solamente a las organizaciones privadas y de la sociedad civil, también estamos pensando elevarlo a las autoridades gubernamentales del país. El primero es, fíjate, fortalecer la organización empresarial, representada por todos los sectores. Ahí va micro, pequeña, mediana y gran empresa, todos los sectores tienen que estar en eso. Fortalecer esa organización empresarial es una gran tarea. Segundo, crear condiciones para una negociación nacional magnánima, que todos lleguen a esa mesa sin ningún ánimo de violencia o de revancha o de desquite, como es típicamente conocido entre los nicaragüenses, y con sentido de patria, que es lo más importante, con pocos actores, que es mucho más importante. No hay que tener una gran manifestación en esa negociación, pero con representatividad, confianza y prestigio. Así deben distinguirse los miembros de esa mesa, ¿no? Y tercero, trabajar en el establecimiento de la negociación, agenda, normativas, procedimientos y contar con ayuda de expertos para realizar esto. Yo creo que este es un resumen unánime y garantizamos por los procedimientos aplicados por el colega y excelente académico Alejandro Bolaños Davis. Este es el sentir de 103 personas, empresarios y profesionales que llevaron a un final de unanimidad en las 3 resoluciones antes comentadas. Ahora falta ponerlo a andar. Pero también hace falta, estimado tocayo, hacer réplicas de este foro. No es recomendable quedarnos solamente con un foro y ahí terminó todo. Y hemos meditado que, así como en el año pasado, el impacto
de la crisis política golpeó en primera instancia al turismo, hoteles, restaurantes, el comercio, la construcción y al sistema financiero nacional, que son los que más afectados están, ¿cuál va a ser la actividad que va a ser golpeada este año? Tomando en cuenta los riesgos externos, la famosa ley Magnitsky-Nicagat, como le llaman. Es el sector de la construcción. Están en riesgo los desembolsos de recursos multilaterales para la ejecución de los proyectos de inversión pública, contratado y por contratar. Todo lo estamos viendo de que el riesgo está en ciernes, sobre todo, no solamente por en la futura deuda a ser contratada, sino en lo que estamos haciendo. Y a esto se agregan problemas de comercio exterior, que lo estamos viendo el día de ayer en un anuncio del presidente Trump. Entonces, dejemos esto a un lado, así el anuncio, pero te digo, ¿quiénes van a resentir hasta este momento con esa ley? Las empresas constructoras, las empresas productoras de materiales de construcción, especialmente aquellas que extraen minerales no metálicos. Pero así como nosotros hablamos, tocayo, que cuando hay una evolución positiva y sorprendente y gran y significativa en la construcción, hay un buen efecto multiplicador de la economía, pues en este caso que hay un impacto negativo, también va a haber un gran impacto hacia atrás multiplicador de ese desastre. Sí. Entonces, viene una segunda ronda de afectación económica. Al haber más desempleo, el nivel de ingreso de los hogares se reduce. Al reducirse el nivel de ingreso de los hogares, las familias, ¿qué tienen que hacer, tocayo? Reducir el nivel de consumo hacia el nivel reducido de ingresos que ahora tienen. Y se afecta la producción en una segunda ronda, en el sentido de que todas aquellas empresas productoras de bienes y servicios destinados al consumo de los hogares, viene hacia abajo también. La construcción sale afectada en un 74% de caída, en el peor de los casos. Y por otro lado, el consumo en los hogares se ve afectado con una caída en términos de volumen, sin inflación, 11%. Reuniendo ambos efectos, el PIB cae 20%. Eso es un desastre económico. Y esto me recuerda el año de 1979, con la caída del último Somoza, y que el PIB cayó 26%. O sea, ¿no hay preocupación para evitar esa caída? Es que, decir, a ver, cuando hemos experimentado subida o números positivos en el PIB, y eso lo hemos conversado aquí varias veces, la gente no lo siente. ¿Por qué no lo siente? Decir, la pobreza se mira. Por eso, pero es decir, justamente eso, la gente al ser preguntada dice, ¿estamos igual? Algunos dicen, estamos mejor. Pocos dicen, estamos peor, pero la mayoría dice, estamos igual. ¿Ah? Y hemos experimentado, por lo menos los últimos 3 años, de 17, 16, 15, con positivos de más del 4% en el PIB. ¿Ah? Sin embargo, la gente no dice, esto está mejorando, yo estoy mejorando, yo siento que voy para arriba. Sin embargo, cuando hablamos de un negativo, ahí sí hay el sentimiento de que las cosas no están bien. Eso es cierto. Sí. Ok, vamos a hablar un poco, quiero que desmenucemos un poquito estas 3 resoluciones del foro y hablemos de las perspectivas ya en concreto. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con mi tocayo, el doctor Néstor Manuel Avendaño, economista. Ok, quiero ver sobre las resoluciones del foro. La primera resolución fundamental, me parece a mí, la organización empresarial y profesional. No sé si juntas las dos, pero me parece a mí que es fundamental que sí la organización empresarial sea
una organización sólida en el sentido que reúna desde el muy pequeño microempresario hasta el más alto empresario, porque al final de cuentas todos tenemos, como empresarios tenemos nuestras quejas, tenemos nuestros puntos de vista, y muchas veces no se plantean por los que están en representación de. ¿Va? Una de las quejas que ha habido, por ejemplo, y eso lo tocábamos en programas anteriores, es que estos acuerdos con las empresas o con el sector empresarial, por ejemplo, en temas en tiempos del presidente Arnoldo Alemán, se dijo que se iba a beneficiar a los cafetaleros con se le iba a devolver por quintal exportado una cantidad de plata, ¿verdad?, para poder fomentar renovación de café, de mejoras del café, etcétera, lo que fuera necesario para los cafetaleros. Y al final eso nunca llegó a los productores, se quedó en los beneficiadores nada más, o en los exportadores. Entonces, realmente me parece a mí que para hablar como empresarios juntos, todos con una sola voz, es un tema fundamental. Por eso digo, tal vez no juntos profesionales y empresarios, pero sí. El empresarial tiene que estar representado. Sí. Sí. Con una organización sólida, pues. Una organización única, tal vez. No necesariamente única, que representa a la unidad empresarial. Y como te digo, que goce esa representatividad, que goce. O sea, que tenga una posición sólida en hablar en nombre. Recoger todas las inquietudes de todos los empresarios, independientemente del tamaño de sus empresas. ¿No? Eso es algo complicado, pero hay que hacerlo. Sí. Y me parece que es una buena experiencia de cara al diálogo que los nicaragüenses no logramos hacer. Y no me refiero al diálogo de mayo del año pasado. Me refiero al diálogo en lo general. Los nicaragüenses muchas veces no logramos ponernos de acuerdo en cosas mínimas. A ver, yo quiero pintar la casa de blanco, pero mi esposa la quiere pintar de verde. Y no nos ponemos de acuerdo. Hay que llamar a un tercero. Sí. Está bueno. Entonces su pregunta, tocayo, se refiere cómo... Entonces, me parece que, es decir, si se logra una voz única empresarial, me parece fundamental para lograr justamente ir al facilitador, que es el gobierno, y decirle al gobierno, los empresarios queremos esto, o requerimos esto. No es queremos, requerimos esto. ¿En qué nos podés colaborar vos, gobierno? ¿Cómo hacemos? Pero pues? no es una negociación bilateral. Sí, no es una negociación en esa mesa, donde se va a apuntar primero a las consideraciones de la solución pacífica a estos problemas. Sí, no, es que ahorita lo estoy separando, porque es que yo estoy pensando en la unidad empresarial, no de cara a solamente a esta crisis, yo estoy pensando de futuro. Después, sí. En la búsqueda de las soluciones de los problemas económicos, así, que los veo en una segunda fase. Sí. Aquí ninguna política económica te va a resolver el problema económico. ¿Quieres oír unos ejemplos? ¿Por qué? Bueno, ahí está el déficit, se cayeron los impuestos, emitamos deuda pública para financiarlo. Se resolvió. Nadie quiere comprar bonos. Un segundo error de este ejemplo. Emitamos los títulos del Tesoro en euros, mucho menos que lo compraron. Pero es que en ambos casos, tocayo, de entrada se dijo, esos son bonos de sangre, y comenzaron a compararlos con los diamantes de sangre de África. Y evidentemente con una campaña de esas la gente tiene temor. Pero también, además de ese desprestigio, existe la desconfianza financiera de que realmente vayan a honrar después el pago de estos bonos. Si la producción viene en picada, los impuestos vienen en picada, ¿y cómo van a pagar esto? O sea, además de eso, hay una desconfianza financiera. ¿De acuerdo, no? Sí. Saquen sus depósitos de ahí, de los bancos, tráiganlos aquí y compren títulos de inversión. Craso error.
No se resuelven así los problemas. Cualquier política que saque es neutral. Es totalmente neutral. Dijimos, y este servidor lo dijo Tocayo, y usted se enteró, no saquen sus depósitos de los bancos, van a quebrar los bancos, ¿se acuerda que lo dijimos? Sí. ¿Sabes cuántos se fueron en diciembre? Yo estimo entre 200 millones y 250 millones de dólares fácilmente. Pero es que ha habido unas campañas, Tocayo. Yo me acuerdo de la primera. Pero sigue la celeridad. Pero yo me acuerdo de la primera. La primera empezó una radio diciendo, van a quebrar todos los bancos, hay que ir a sacar los reales. Por eso yo llamé a los periodistas y les di un consejo a la nación. Si usted va a sacar sus depósitos, no los va a sacar todos, porque le van a devolver hasta 10,000 máximo por cliente y no por cuenta, lo que dice el Fondo de Garantía. Al quebrar usted, también quebró el banco, porque no tenía liquidez para devolverle sus depósitos. Y al quebrar los bancos, quiebra la economía nacional, porque se pierde el entretejido de las relaciones intersectoriales de la economía que garantiza el sistema financiero nacional. Claro, y a eso hay que sumarle el no pago de deudas también. Todo. Todo se desbarata. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Yo me encuentro a gente en la calle, estimado Tocayo, que me dice, don Néstor, nosotros tenemos confianza, no me estoy tirando flores, tío. Nosotros tenemos confianza en usted. Dejamos los depósitos, pero avísenos cuando hay que sacarlos. ¿Saben mi respuesta? Nunca lo saquen. Al contrario, si pueden aumentar sus depósitos, háganlo para fortalecer al sistema financiero nacional. ¿Por qué no hay crédito ahora? ¿Por qué se ha disminuido el crédito? Hubo caída del crédito el año pasado. Sí, totalmente. ¿Y por qué crees que hubo caída? Porque se cayeron los depósitos, estimado Tocayo. Sí, porque no hay reales para prestar. Entonces, ahí tienes, es decir, la gran esa es una, y lo otro que hay una desconfianza justamente en el no pago de esa deuda. O hay una desconfianza de que se pierdan los depósitos. Estamos en un mundo de desconfianza. Una negociación política, por el mejor de los éxitos, es contener el deterioro de la desconfianza, o el deterioro de la confianza. Lo óptimo es revertirla y que suban, que sea un poco, porque la confianza nunca se va a recuperar totalmente en el corto plazo. Es con los ejemplos y la práctica. Y eso lo dijimos desde el primer programa en que abordamos esta crisis con ustedes, lo dijimos que muy fácil es destruir y difícil es construir. Entonces, yo te digo, en ese sentido, ante tu pregunta, reunir a toda esta gente, te daré mi opinión personal. En el foro no se tocó quiénes van a representar. Claro, hablando de que aquí la solución tiene que ser en una negociación. Pacífica y negociada. Y sin condiciones. Sin condiciones. Pero en forma magnánima. Ahí no vamos a llegar con revanchismo. Algunos dirían que eso es un aterrizaje suave. Bueno, tal vez en política, pero para eso tenemos un buen garante de la discusión, el obispo, que conoce mucho de la magnanimidad, y parar cuando haya vicios de desquite. El obispo, el cardenal Brene. Sí, que en mi opinión debe estar la iglesia siempre de mediadora de esta se le decía diálogo, pero ahora creo que debemos hablar de una solución pacífica. Ya dejemos. Y eso se logra con el diálogo. En su opinión, la iglesia debería continuar. Por supuesto. Hay quienes opinan que debería de buscarse un nuevo mediador y dejar siempre a la iglesia de testigo. Es el garante por excelencia en nuestro problema. Es mi opinión, pero te digo, es mi opinión personal. Tal vez hay una gran discrepancia con otros, o a lo mejor dicen que yo estoy equivocado. No importa. Pero es que bueno, ese es el chiste de las opiniones, que uno puede tener razón o puede estar pero ¿quiénes veo en alrededor de esa mesa? Ya dijimos a alguien que no va a ir a defender intereses de grupos exclusivos empresariales. Sino una representatividad sólida de todo el tejido empresarial del país. Que se conozca el sentir de los empresarios.
Segundo, yo diría, menciono a los empresarios porque ya lo habías tocado, debe estar por supuesto el gobierno, que es el invitado al diálogo, venga para acá. O el invitador, el anfitrión. El anfitrión, pero el anfitrión puede ser llamado también. Sentémonos. Porque aquí en diversos... No hay que esperar que se aparezca. La iniciativa es llamarlo, porque la situación está crítica. Iba a decir algo así. Es que en muchos programas, en varios programas aquí, varios invitados han opinado que es el gobierno el que debe llamar, como efectivamente lo hizo el 22 de abril. Pero dime, ese es el gran coordinador. En este momento yo observo que hay como una gran separación nacional. A mí me extraña que el señor presidente, a quien conozco muy bien, tú sabes, yo he trabajado, como te digo, 26 años en 5 administraciones públicas en nuestro país, diga que ya mantiene un diálogo con el pueblo. Tú lo miras. Tú miras ese diálogo. Habría que estar en esos zapatos para conocerlo. Lo cierto es que, igual que usted, yo estoy fuera de cualquier tipo de organización política. Pero podemos observarlo. El asunto, yo te voy a decir... Y ahí lo voy a decir. El asunto es estar justamente en donde eso se produce. Y por lo menos en el círculo en el que yo me he movido, yo no lo he visto. Yo no lo veo también. Sí. O a lo mejor no nos toman en cuenta. ¿Qué sé? Entonces, ¿qué te quiero decir con ello? Eso es correcto. Es el gran coordinador. Todo gobernante es el gran coordinador nacional. Eso es automático. Y tiene que estar en la mesa. Sí. Organizaciones de la sociedad civil. Tiene que estar. Uno que las represente a todas. Los estudiantes que se ganaron el lugar en esa mesa. Y eso hay que decirlo con toda honestidad. No es que me cae bien o me cae mal. Se lo ganaron. ¿No? Uno, pero es que ya hay que quitar yo miré muy bien esa mesa del diálogo. Sí. Es uno. Y después, nadie más. Yo no veo más. Ya 5. ¿Los partidos políticos? Porque aquí hay que solucionar cuestiones institucionales y políticas. Pero los partidos políticos pueden trabajar en función de las resoluciones de esa mesa. Te voy a decir, hasta este momento nadie los ha tomado en cuenta. Nadie. Y al final de cuentas, es decir, cualquier reforma institucional tiene que pasar por manos de los partidos políticos en la Asamblea Nacional. Así es. Hay que considerarlo. Podría ser, pero depende de los expertos internacionales y de los sujetos que van a estar ahí, de decir, ¿vamos o no vamos? Por eso nosotros aceptamos, mejor dicho, una palabra que hay que eliminar, el revanchismo, en la búsqueda de la solución de este problema. Podría ser. No me opondría, te digo, pero ya 5 y es multitud en esa mesa. Claro. Hay que aclarar, esta es su opinión, no es la opinión del foro. No es la opinión del foro es que debe haber una negociación o que esto se debe solucionar en base a una negociación. Con sentido de patria. Con sentido de patria, con magnánima. Actores, pero con representatividad, confianza y prestigio. Eso es lo que salió del foro. Sí. Lo que hemos conversado aquí es opiniones personales. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua, en la que conversamos con el doctor Néstor Avendaño. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con mi tocayo, el doctor Néstor Manuel Avendaño. Bueno, producto de la falta de diálogo, la falta de poder ponernos de acuerdo en lo que queremos para este país, yo creo
Yo tengo que 11 años, 12 años de estar diciendo que este país necesita un gran diálogo nacional para que decidamos para dónde vamos y qué vamos a hacer, cómo vamos a llegar ahí a donde queremos ir, ¿verdad? Pero todos de acuerdo. Yo tengo más o menos 12 años de estar con ese son, ¿verdad? Sí. Y no nos hemos puesto de acuerdo. Aquí en el gobierno de doña Violeta se dijo vamos para este lado, llegó el gobierno del doctor Alemán y dijo no vamos para allá, vamos para este lado, llegó el doctor Bolaños y lo mismo, y llegó el frente con el presidente Ortega y también nos cambiamos el rumbo o cambiamos la forma de hacer las cosas, ¿no? Lo cierto es que no ha sido un acuerdo en el que todos estemos, y me parece que ese es parte de un acuerdo que no es del que estamos hablando. Del que estamos hablando es justamente para sentar las bases para poder ir a ese. Para llegar a ese acuerdo. Para llegar a esa mesa, ¿verdad? Pero producto de esto, de que no logramos ponernos de acuerdo y que no nos escuchamos, porque ese es un mal que tenemos, no nos escuchamos. Todos creemos ser dueños de verdades, ¿verdad? Sí. Y nos dedicamos a deslegitimar al otro en vez de discutir. ¿Ah? Especialmente en estos últimos meses, eso es la tónica principal. Es que vos sos golpista, entonces no te hago caso. Es que vos sos sapo, entonces no te hago caso. ¿Ah? Y ahí se murió la discusión. No hay discusión, pues. Lo cierto es que no discutimos, no hablamos, no nos escuchamos y no ponemos atención. Hemos dejado que las voces de la violencia sean las que suenen. Sí. ¿Ah? Y esto nos ha llevado a un deterioro tremendo del más del menos 4% o menos del menos 4%, en una sensible caída del Producto Interno Bruto en este país. Ya usted mencionaba, este año la construcción va a ser uno de los principales afectados, y con la construcción viene una cantidad de afectaciones colaterales que las vamos a resentir. ¿Ah? Usted menciona que, y no sé si este es en el peor de los casos, un menos 20%. En el peor de los casos. En el peor de los casos. En el mejor de los casos. Estamos hablando cercano a 1%. Cercano al 1%. Eso es si hubiera un acuerdo. Y de probable, con todo y de acuerdo. Por lo cual, tocayo, hay que subrayar que aún con acuerdo, Nicaragua no crece. No crece este año, sí. Es decir, mañana se sienta a la mesa y el 31 de enero tenemos un acuerdo, llegamos al menos 1%, el 31 de diciembre. Así es. ¿Ah? Ese es lo mejor que nos puede ocurrir. Lo mejor que nos puede ocurrir. Metimos las patas, como se dice popularmente, en el 2018. Totalmente. Nos paseamos en el país. Y por supuesto, ¿quiénes resienten más eso? No son los empresarios, es la población pobre. Los más pobres son los que están más expuestos a estas vicisitudes políticas que se reflejan en el grave deterioro económico del país. En un momento así todo el mundo quiere protegerse, pero los que no se pueden proteger son los que tienen menos. ¿Estarían ellos representados en esa mesa? ¿Quién nos representa? ¿Quién nos representa? Debería ser el gobierno, porque el gobierno es el gran formulador. El gobierno, yo te diría, es el gran garante de la inclusión social de la población. Pero ni eso puede hacer. Con la situación económica no lo puede hacer. Fíjate la gravedad del asunto. No puede. Y su obligación es esa. La otra es la gran inclusión del mercado. Generar empleo. El inversionista. ¿Cómo juntar a estos dos con la visión más amplia para salir adelante a costa
de que no va a ser en 1, 2, 3 años. Esto va a ser recuperarla en más de 5 años con todo lo que nos ha ocurrido. No es como decimos ir a una fiesta, es soplar y hacer chimbomba. No, no. Se rompió la confianza. Volver a restablecerla, te voy a decir, va a ser una tarea titánica. Porque se va a fortalecer no con palabras, sino con hechos. Y hechos oportunos, programados, cumplidos. Si tú incumples algo, estás arruinando todavía más el escenario. Y eso es lo que me preocupa a mí, ¿verdad? De que cuánto ha costado, incluso te acuerdas en mis críticas y observaciones constructivas, porque a mí no me gusta destruir. El crecimiento económico del 5%, del cual se vanaglorian muchos servidores públicos, es insuficiente para reducir desempleo, subempleo y pobreza. ¿Usted ha escuchado? Aquí lo hemos dicho varias veces, sí. Sí, así es. Sí. ¿Cuándo volveremos a recuperar un 5%? En el corto y mediano plazo nunca. ¿Qué tanto va a crecer la pobreza y la pobreza extrema en estos escenarios? Ni quise estimarla. Las elasticidades ya no responden a responder a esa pregunta. Lo que fácilmente en un impacto de una caída de producción tan drástica podría crecer entre 3 y 5 puntos la pobreza. Si tenemos 24, decía, 25 el gobierno antes de la crisis, pues fácilmente hemos saltado al 30% de pobreza en este momento. Es dramática la situación. Pero veo, estimado tocayo, que por ejemplo, bueno, la última noticia, pues, miré por los periódicos, lo leí, no lo miré porque no tuve tiempo de ver televisión, estaba cansado, me dijeron, mire esto, pero ya me sentía fatigado. La presentación de un plan de inversiones que se dio hace un par de días, creo, ¿verdad? No sé si fue ayer o hace un par de días, creo que fue hace 2 días. Cuando leo las noticias, veo la presentación de Pro Nicaragua, está creo hablando mi amigo Iván Acosta, colega, incluso fue alumno mío, ya te lo he comentado. Sí, acá. sí. Y me sorprendo que son 13.000 millones de dólares por ahí del plan de hasta 2021, 2022, pero solo hay 3.000 millones. ¿Qué es esto? Digo yo. Tal vez en una situación normal mi sonrisa hubiera sido más leve. Bueno, hay que hacer un gran esfuerzo para ir a buscar el dinero para concretar estos proyectos. Pero en un momento internacional, donde los principales financistas tienen una espada de Damocles para cortar no solo la contratación de una futura deuda, sino también lo que ya tenemos contratado, ¿cómo voy a estar presentando a puerta cerrada un plan nacional para que lo financie? Yo creo que es un surrealismo grande lo que tenemos. No, yo le digo a los servidores públicos porque los conozco bien y yo tengo mucha experiencia en momentos críticos, que en los 80 fue muy difícil esto, de que no hay que crear triunfalismo institucional, que hay que ser lo más realista posible para que el gran tomador de decisiones, que se llama presidente de la República, tome decisiones apropiadas y no se comprometa vanamente y empeore esa búsqueda de una mejor y fortalecida confianza entre los agentes económicos. ¿Qué te podrían decir el ciudadano que lo vemos caminando buscando trabajo? Nos engañaron con ese plan de inversión. Es obvio que lo digan. Si es que no logran buscar 10.000, 11.000 millones de dólares para ejecutar ese programa. No es que yo desee de que no lo den, no es eso. Que la posición de Nicaragua en este momento no es realista para andar solicitando nuevos financiamientos, sino garantizar lo que tenemos ya.
evitar que no perdamos acceso a esos recursos, porque si los perdemos, la única fuente importante de recursos que va a recibir Nicaragua se llaman remesas familiares. 1.600 millones, sí y solo sí, al señor presidente de Estados Unidos no se le ocurre alguna idea de obstaculizar el flujo de remesas hacia Nicaragua. Todo eso hay que prever. Yo creo que un buen servidor público debe presentarle opciones a un tomador de decisiones nacionales, como es un presidente, para decir, señor presidente, estos son los deseos institucionales, pero el realismo nos dice que podemos llegar hasta esto. Yo siempre he dicho que, te lo digo por mi experiencia personal, a los políticos en el poder les rodean siempre muchos aduladores que le pintan un panorama muy distinto a lo que realmente se vive allá en la llanura. Los aires de las alturas son distintos. Sí. El calor en las llanuras es sofocante. Es otro, así es. Vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con mi tocayo, el doctor Néstor Avendaño. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Néstor Avendaño, mi tocayo y doblemente tocayo, Néstor Manuel. ¿Ah? Bueno, doctor, ¿quiénes pueden empujar esto? Este deseo que surgió de este foro evidentemente que tiene que ser el mismo foro, los mismos participantes del foro los que tienen que empujar una organización gremial, ¿no? Pero hacia un acuerdo nacional, ¿por dónde se empuja? Mira, si esto surgió de un foro empresarial y profesional, por lo menos los primeros impulsadores son los que levantaron esta agenda, estos 3 puntos. Esta agenda de trabajo, esto conlleva trabajo. Sí. Que lo hagan en sus empresas, que los hagan en sus cámaras donde están afiliadas estas empresas donde ellos pertenecen. Pero también hace falta algo que yo le planteaba a mis colegas del comité organizador. Esto es necesario por lo menos continuar en otras, o replicar este foro, porque fue una muestra. En 2-3 días que organizamos esto, juntar a 103 personas cuesta. Lo sabes muy bien. Sí. Estamos considerando que este foro lo llevemos a CADUR y a la Cámara de la Construcción, que es el sector que podría resentir el peor de los impactos de este año, para que conozcan y vean la necesidad de la solución de este problema. Tenemos que visitar, nos decíamos entre todo el grupo, a las organizaciones de microempresas y pequeñas empresas, las MIPYMES. Ahí está la mayoría de los empleados que trabajan en empresas que no llevan registros contables, que no cotizan seguridad social, que no pagan impuestos, y donde está el 50% de sus ocupados subempleados. Tenemos que ir a esto. Ahí es donde yo te digo, esto debe ser lo más amplio y considerar a los que están más expuestos a los efectos de esta crisis. Porque la mediana y gran empresa resiste, aunque sea un largo momento o un mediano momento. E incidir en esto. No te había comentado algo. Después de que mi amigo y colega Alejandro Bolaños, junto con los empresarios, él era el director de orquesta en ese momento. Sí, como metodólogo. Sí. Nosotros fuimos directores cuando nos dieron la palabra, pues, para exponer el problema. Tanto en Arturo Cruz como este servidor.
Bueno, ustedes ya escogieron estas tres. Les hago una pregunta. ¿Dónde desea usted participar como voluntario para empujar cada una de estas tres líneas? Escojan solo una, ¿sí? Y hubo una selección que se concentró principalmente en el fortalecimiento de la organización empresarial, representada por todos los sectores. En segunda instancia, crear las condiciones para la negociación nacional. Y en tercero, por la representatividad de las escogencias de todos, no de todos, porque fue una muestra de empresarios que se prestó para impulsar esto, trabajar en el establecimiento de la negociación. Entonces, me recuerdo que Alejandro dijo, bueno, a trabajar se ha hecho. Aquí nos hemos reunido no para venirnos a ver la cara y platicar, sino para empujar estas líneas de acción. O sea, que ya está en marcha con el primer foro. Y pensamos, por supuesto, ir sumando más. Yo invito, y para mí, te lo voy a decir, me apesaró de que, por ejemplo, estimados amigos empresarios que yo tengo, directores de cámara, el presidente del COSEP, no hayan asistido al foro. Si el objetivo es sumar, no es restar. En el foro recibimos, y esto lo voy a decir por honestidad y transparencia, aquí no podemos estar ocultando nada, que de Anchan se recibió la noticia que iban a llegar todos los directivos. Tengo entendido que no llegó ninguno. Entonces yo digo, ¿por qué no asistieron? Si aquí estamos viendo el problema con una visión de nación, no con una visión particular. Aquí ningún pequeño grupo se puede arrogar, yo resolví el problema. No, este es un problema nacional, no es un problema gremial, no es un problema particular. Esta es toda la nación involucrada en este problema. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Ustedes invitaron, y justamente por eso le pregunto, ustedes invitaron una cantidad de personas. No llegó la totalidad de esas personas. Sí. Normalmente uno calcula a un 80%, digamos, la convocatoria. Porque hay un 20% que por X o Y razón no puede asistir. Pero siendo tan trascendental, porque yo entendería que hubo una explicación en la invitación de lo trascendental que esto significaba. ¿Podría revelar tal vez falta de interés de los que no llegaron? Falta de... no sé. No entiendo, porque si tenemos un espíritu constructivo y positivo, ¿por qué si enviamos la invitación no llegaron? Yo creo que quienes deben responder eso fueron los ausentes. Si hubieran llegado, hubiéramos llegado a la meta de 200, pero invitamos a 300. Fíjate el esfuerzo que hemos hecho en 3 días de trabajo. La organización, el envío, recibir quienes aceptaban llegar después de depurar las listas, en fin, preparar las condiciones, solicitar colaboración a empresas para que nos ayudaran a financiar esto, y empresas del sector privado. Sí. No estamos, y de grandes empresas de este país, que voy a honrar el hecho de que no desean que digamos sus nombres porque no les gusta, no es que no les gusta, sino sencillamente dicen para no darnos el lujo de que nosotros apoyamos esto. Somos un participante más, pero aquí les apoyamos para que ustedes lo lleven. No voy a decir sus nombres, pero grandes empresas de este país financiaron. Bueno, para empezar el propio INCAE puso a disposición el recinto. Puso el recinto y hubiera costado mucho eso. Sí. Te digo, para mí fue lamentable que no llegaran, porque te diré, los 5 organizadores de esto hemos dicho, hay que sumar, pero no restar. Hay que ver esto con tono positivo, como lo escogieron los que llegaron. Escoja lo que le guste. No diga, esto no me gusta. Escoja lo que le guste.
hay que ver todo con ánimo constructivo y positivo. Siendo el sector construcción el que va a resultar más golpeado este año, 2019, ¿había representación del sector construcción entre los asistentes? Llegaron, creo, 2 o 3 empresas. Uh-huh. Dos o tres representantes de empresas. Y de alto nivel. Llegó un representante de un banco. Y me alegró ver a un representante de un banco ahí, entre los presentes, y también aportando a la solución, a la búsqueda de esos 3 acuerdos que llegaron. De ese segundo punto, tenemos que pensar en el país, tenemos que pensar en la nación, tenemos que pensar en la patria. Uh-huh. Me parece que eso hay que empujarlo con mucha fuerza, porque de repente, como usted dice, muchas veces se piensa en intereses particulares y no se piensa en el bienestar común, que al final de cuentas un acuerdo termina afectándonos a todos. Bueno o mal acuerdo termina afectándonos a todos. Positivo o negativamente, pero nos termina afectando a todos. Sí. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que empezar. A mí me parece que este es un esfuerzo importante por acallar las voces de la violencia que tanto daño nos han hecho y que tanto ruido hacen en este país, aún hoy día. Y elevar las voces del sentido de nación. Y entregarle, por lo menos este primer paso, llamémosle un primer paso, ¿verdad? Y que tenemos que acelerar los pasos siguientes a todas las organizaciones privadas, sociales y principalmente a la instancia política que dirige el país para que hagamos esto. Sí, yo creo que alguien tiene que empezar. Alguien tiene que empezar a buscarle la punta de la madeja para desenredarla. Sí. No es con el silencio. Sí. No es con esperar a que nos llamen. Tenemos que caminar para poder realizar esto. Así es. Estoy de acuerdo con usted, tocayo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir sobre este tema. Aunque tocamos temas económicos, los vimos así muy de pasadita, pero yo creo que es suficiente para poder ilustrar qué es lo que viene en este 2019 si no nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.